Razones para tocar el shofar, el cuándo y el por qué nos recuerda, qué significa el sonar el shofar. Por eso es que hay que tener prudencia y cuidado y no simplemente agarrarlo y decir, bueno, es un instrumento de guerra y lo agarramos y lo tomamos a diestra y siniestra y cuando nos plazca en el momento que sea. Esto tiene su connotación y su significado. El Gaón de Sadia nos indica, por ejemplo, uno de los significados es coronación. Cuando un rey iniciaba su reinado y era coronado, aparte de ser ungido con aceite que estaba en un cuerno, como recipiente también se sonaba el shofar para indicar el comienzo de su reinado. Entonces, por ende, rememora la coronación de los reyes y también simboliza nuestra aceptación de Elohim como nuestro rey. El otro recuerdo o lo que simboliza es el arrepentimiento, Teshuvah. Entonces nos recuerda, nos rememora la necesidad de arrepentirnos, de devolvernos, de estar a cuenta de que tenemos que regresar del camino que nos estamos yendo o desviando y que no es el adecuado, antes de que se lleve a cabo el día del juicio y por lo tanto esto significa un despertar en nuestro letargo, en nuestro adormecimiento y retomar la senda correcta del Eterno. También nos recuerda a Sinaí, que fue cuando se entregó precisamente con truenos, con relámpagos, con nube, con fuego y un sonido de chofar estridente, cuando se entregaron a Seres Adibro las 10 palabras o los 10 mandamientos. Por ende simboliza el pacto con Elohim o el pacto de Elohim con Israel y la aceptación de la Torá. Otro, advertencia o alarma, ya lo hemos explicado de alguna manera o denotado al hablar de los diferentes sonidos del shofar. Entonces nos recuerda la necesidad de estar alertas, de estar atentos a las palabras del Eterno y sus profetas o quienes predican o enseñan su palabra y que simboliza también actuar frente al peligro. También nos rememora el templo, nos rememora los sacrificios que se hacían mesiánicamente o desde el punto de vista del judaísmo mesiánico y a través de Yeshua nos indica que estamos en constante lucha, en constante guerra, como lo dice Rab Shaul, conocido cristianamente como Pablo, y que debemos pelear la buena batalla para defender y renovar de una manera constante el templo del Ruach HaKodesh, o sea, templo del Espíritu Santo, no construido por manos que somos nosotros mismos. Sigamos entonces con las razones para tocar el shofar. Otro es la aquedá. La aquedá es el sacrificio sustituto, la atadura de Isaac, cuando el Eterno le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y antes de poder sacrificarlo el ángel lo detuvo. Y entonces, si lo trasladamos al aspecto mesiánico, el detalle de ese símil, de esa tipología de la entrega del unigénito del Eterno, fue Yeshua, para demostrar su misericordia y cumplir lo que teníamos que cumplir cada uno de nosotros. La tradición oral nos indica que, y es más, eso se rememora y se dice en una de las oraciones que se pronuncia en el servicio de Shaharí, del servicio de las oraciones de la mañana, que con este cuerno del carnero, que fue el sustituto que quedó atrapado en los arbustos, fue que se hizo el primer shofar. Por eso algunos son muy tradicionalistas y dicen que el shofar eh, kosher o kasher, el que es, el que debe ser, es el de cuerno de carnero y no de otro animal. Además del shofar propiamente como instrumento, la forma curvada, inclinada, entorchada, simboliza sumisión y postración del hombre ante el Eterno. Otro aspecto es el temor, temor al Eterno, que es el principio de la sabiduría y por lo tanto es una remembranza del temor que debemos tenerle ¿a quién? A Elohim, al Eterno, a nuestro Rey,
y que su juicio es perfecto. Otro, hablando precisamente del juicio, y rememora ese día del juicio, ese Yom Hadin. Por eso es que algunos tradicionalistas dicen de que Yeshua Mashiach retornará en un día de Yom Teruah o de Rosh Hashanah. También simboliza o nos recuerda el retorno, ya que hay una oración que se dice en los servicios de que a sonar el shofar para hacer retornar a los exiliados de los 4 puntos de la tierra. Entonces, el retorno final de los dispersos de Israel y en consecuencia el retorno de Mashiach. Y por último, simboliza la resurrección de los muertos a la final trompeta, al final shofar. Y esta es la aceptación tradicional en la cual concuerda también con el pensamiento mesiánico. La acepción mesiánica que se le añade es que se rememora la victoria sobre la muerte por la resurrección de Yeshua HaMashiach, aquel que se levantó y ascendió a los cielos, y que su victoria es nuestra también, tal como lo dice Rav Shaul, conocido cristianamente como Pablo. Conexión y contexto mesiánico. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá a Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, shofar de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esto lo dice Rav Shaul en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 en la Biblia del diario Vivir. Sin comentarios. Son los elementos significativos entonces de esta celebración. Por supuesto, el toque del shofar. El shofar es un elemento característico y significativo y es lo que está indicado en la Torá y lo que le da el nombre a este día. Se acostumbra en las bendiciones, en la liturgia del día, en Shaharit, en el servicio de Shaharit, pronunciar la Malhuyot, en la cual simboliza, denota a Dios como Rey del universo. Sirronot, o sea, serían la primera sería los reinos. Sirronot tenía los recuerdos, que en ese caso denotan a el Eterno como juez del mundo y por ende como nos mira con misericordia y con gracia. Y sobre todo eso deberíamos tomarlo en cuenta también con respeto y temor, nosotros los que creemos en Yeshua. Y Shofarot, que denota o enfatiza la fuerza del shofar y el respeto, añadiría yo, que hay que tener por el uso de este instrumento. Esto implica el triple significado del día, porque es un principio de año, un comienzo del año. ¿Okay? Es un día de juicio, porque como se ha mencionado, comienza Yamin Noraim, o sea, los días terribles, donde debemos hacer un Heshbon HaNefesh, sentarnos contemplativamente y hacer un recuento, una contabilidad de nuestras almas para poder declararlo en Yom HaKippurim y desechar todo eso.
y es el día de la fiesta del shofar. No es fin de año, sino comienzo del año, como lo dijimos. En el judaísmo no hay fin de años, no hay año viejo, sino es comienzo de año y año nuevo. Y ciertamente es como más fácil terminar un año o un ciclo porque simplemente dices o decimos hasta aquí. Pero comenzar un año implica decir desde aquí hay un nuevo comienzo y es construir de nuevo. Y lo que hagamos en el presente es lo que va a tener el resultado en el futuro. Por eso es que también se dice en la tradición que lo que va a sucedernos en ese año está decretado en Rosh Hashanah. Entonces es interesante enfocar nuestros pensamientos, planificar, ejecutar también, porque ciertamente Dios es un Dios de futuro, porque lo que vemos en la Torá es futuro, aunque se narran ya hechos o nos reportan hechos, pero es para que influya en nuestro presente, que en relación a lo que hagamos en nuestro presente, también lo tenemos que hacer en relación a el futuro que se va a alcanzar. Y en su defecto, que el Eterno nos encuentre trabajando en la viña, no que nos encuentre solamente esperando contemplativamente. Debiéramos ver de alguna manera, estuve con un hermano en este fin de semana en un curso y lo digo aquí en esta clase como parte de un testimonio, y estábamos hablando de que ciertamente el Eterno es un Dios de futuro y que cuando habla lo que dice en Mateo y las palabras de Yeshua, cuando dice que uno será tomado, estarán en el campo y uno será tomado y uno será dejado y estarán durmiendo y uno se dejará y el otro se tomará y así sucesivamente. Entonces, que de alguna manera algunos van a estar, o sea, van a estar trabajando y hay que estar trabajando. Ciertamente la expectativa de que el Eterno viene, que Mashiach retornará. ¿En qué momento retornará? No lo sabemos, pero no podemos estar en una espera contemplativa, tenemos que estar en una espera activa, no simplemente decir, bueno, vamos a dejar de hacer esto o aquello porque Yeshua viene, Mashiach viene y está cerca. Ah, bueno, parece que eso sería fácil, como decir, hacer el fin hasta aquí, en vez de decir, vamos a continuar, porque después de esto y sobre todo en esta pandemia, después de esto hay algo, después de esto se sigue, continuamos. Entonces tenemos que hacer las cosas y aprovechar este tiempo para en relación a lo que va a venir después o a lo que vamos a tener que enfrentar después o a lo que vamos a vivir después. Entonces vamos a estar menos preparados o más preparados. Entonces, comienzo del año. ¿Cuáles son los otros elementos? Las comidas tradicionales. A través de los años y a través de las declaraciones hay unos alimentos simbólicos que son unidos a esas declaraciones y por eso acordémonos que el judaísmo está lleno de simbolismos y significados que nos hacen vivenciar más la palabra. Entonces, por ejemplo, se acostumbra a cocinar una cabeza de pescado o cordero porque tiene razón o para guardar relación con lo que dice la Torá al decir que para que seamos cabeza y no cola, o que el Eterno nos puso como cabeza y no cola, y no precisamente cabeza de ratón o cola de león, ¿no? También se come el pescado para que guarda relación con el pensamiento, la declaración o el anhelo de pedirle al Eterno que seamos fecundos y que nos multipliquemos como peces. Granada es una fruta sabrosísima. Personalmente considero que es difícil de comer, pero también me encanta cuando he tenido la bendición y el Eterno la ha provisto. Su relación por la cantidad de semillas que tiene y en la forma que está configurada, que nuestros méritos sean tan numerosos como las semillas de una granada. También la zanahoria picada en ruedas porque asemeja a monedas, pero también significa que nuestros méritos aumenten o que tengamos también prosperidad, dicen algunos.
la jalá en forma redonda, porque eso nos trae a colación lo que es la corona del rey, y por ende al comer ese tipo de jalá redonda estamos proclamando al rey, al eterno, y por ende a Yeshua en nuestro caso como mesiánicos, como nuestro rey y señor. En las tradiciones con las frutas tenemos la manzana untada de miel, que es tradición askenazí, o sea, de la región de Europa Oriental. Los dátiles, que es una fruta que se da más en los ambientes sefardíes, como es España, como es Portugal, como es el norte de África. Y en general una predominancia de alimentos dulces. Esto es con la expectativa de tener un año bueno y que deseamos que el Eterno nos renueve un año bueno y dulce. El otro alimento es repollo. Se come ensalada rallada y en la forma que se corte el repollo o se raye, el simbolismo de que nuestros enemigos sean diezmados. Bien, y esto es en relación con la comida, aparte del kiddush que siempre se hace cuando vamos a ingerir alimentos por bendecir al Eterno y santificar los alimentos, el vino, fruto de la vid, porque es alegría y todo lo que simboliza todos estos alimentos para la ocasión. Y aquí tenemos unas imágenes. Tenemos una manzana con miel, tenemos una jalá redonda, también se acostumbra a endulzarla con miel, o sea, sería una jalá dulce. Y aquí observamos también un plato tipo queará, como no es una queará, pero es similar a lo que se usa en Pesaj, en Pascua. Y entonces ahí vemos la cabeza de pescado, vemos la granada, vemos las zanahorias cortadas en rueda, aunque también lo podemos ver en julianas o tallitos, vemos trozos de manzanas y vemos dátiles. Entonces, lo que vimos en esta clase. Describimos el origen bíblico y el origen tradicional de esta moed, indicando el nombre correspondiente a cada uno. Dentro del origen bíblico y toraico es Yom Teruah o Shabbaton Zikron Teruah. Y en el caso tradicional es Rosh Hashanah. Los otros nombres con los cuales se conoce esta moed es Yom Hadin, el día del juicio, o Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo. Esta fiesta o moed se celebra el 1 y el 2 del mes de Tishri, que es el 7º mes del año, y ciertamente dura 2 días. Shofar, que es el sinónimo de keren, que significa cuerno, pero cuando nos referimos al instrumento para denotar o para hacer sonar o emitir un sonido característico, tal como está en la Torá, se habla de shofar, y es una bocina o trompeta de cuerno de un animal kosher. Los toques de este instrumento, tequiá, teruá o shevarín, que es el segundo, teruá sería el tercero y tequiá gedolá, que sería el último. Y hablamos de sus correspondientes significados. Hablamos de las 10 diferentes razones para tocar el shofar en esta ocasión y en todas las ocasiones que se ha indicado, que fueron dadas por el Rab Sadia Gaón o el sabio de Sadia, donde hablamos de resurrección, coronación, de arrepentimiento, de Sinaí, de los sacrificios del templo, del arrepentimiento,
en fin, otras cosas que nombramos allí. Y hablamos, como dice, o en relación a lo que se dice en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17, que esta celebración se relaciona con ese toque del shofar que tiene que ver con el regreso de Mashiach y con la resurrección de los que murieron o que durmieron con la esperanza, tal como dice en la Midá, por cierto. Cuando se menciona que mantienes en fe a los que duermen en el polvo, es con esa esperanza, en esa resurrección futura, con el regreso de Mashiach. Y las tradiciones y bendiciones de esta Moed, vimos cuando se habló del shofar, la bendición para el toque del shofar, o cumplir el mandamiento de escuchar el sonido del shofar, las bendiciones que se mencionan en los servicios de Shaharit, como es Malhuyot, que son los reinos para denotar a Dios como rey, Sirronot, que es para denotar al Eterno como juez del mundo, y Shofarot para indicar la connotación, lo significativo y la fuerza del shofar. ¿Ok? Hablamos que el shofar es el elemento principal y característico de lo que le da el nombre a esta fiesta o a esta celebración. También hablamos de las diferentes comidas o alimentos y sus significados con el, digamos, simbolismo, como es la zanahoria, que tiene que ver con los méritos y prosperidad, la granada, que tiene que ver con que nuestros méritos aumenten o sean numerosos, como la semilla de la granada, la cabeza de pescado o la cabeza de cordero para, como dice la Torá, que el Eterno nos llamó a ser cabezas y no cola, o nos puso por cabeza y no por cola, que el repollo, y de acuerdo a cómo esté cortado, para que nuestros enemigos sean diezmados, entre otros. Bien. Hadash Aleinu Shana Tova Umetuka. Que el Eterno nos renueve un año nuevo y dulce. Ad Paan Habani trae. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver.